La Iglesia Nueva Apostólica Sudamérica presenta una nueva edición de Audiolecturas, con contenidos extraídos de las publicaciones Comunidad Regional y Community Edición Regional. Edición diciembre de 2023. ¿Cómo ayuda Dios? Amados hermanos y hermanas en la fe, vivimos en una época complicada. De todas partes llegan noticias que muestran lo poderoso que es el mal. Esto nos genera incomodidad. Entonces es bueno ir al servicio divino porque allí, por medio del Espíritu Santo, oímos cuánto más poderoso es Dios. En muchos lugares la situación actual es realmente mala y dramática, pero no olvidemos que siempre ha habido momentos así en la historia de la humanidad, y las personas creyentes siempre han podido encontrar consuelo y fortaleza en la Biblia, a través de la actividad del Espíritu Santo. Lo que Dios hizo en aquellos tiempos, todavía lo puede seguir haciendo hoy mediante el obrar del Espíritu Santo. En estos tiempos difíciles, no olvidemos adorar a Dios. No olvidemos que Él es perfecto en lo que es y en lo que hace. Nos ha elegido y está llevando a cabo su plan. Él puede ayudarnos si permanecemos en el temor de Dios, con obediencia, humildad y confianza en Dios, con respeto y amor. A veces interviene Él mismo y otras nos ayuda a través de otras personas. Tenemos que aceptarlo, y de vez en cuando su ayuda consiste en un encargo. Comparte con tu prójimo y te daré más de lo que has dado. Cordiales saludos, Jean-Luc Snyder. Y ha dado muchos frutos. El domingo 5 de noviembre de 2023, a la edad de 86 años, falleció el apóstol de distrito en descanso Mario Fiore. Mario Fiore nació el 16 de enero de 1937 en Avellaneda, Argentina. Con poco más de un año, enfermó gravemente, sufriendo una parálisis y con pronóstico de no tener cura. Sus padres hablaron con un siervo de Dios que les dijo que volvería a caminar sin inconvenientes. Así sucedió. El 19 de abril de 1940 fue sellado por el apóstol Gardner. En sus primeros años concurría a la iglesia Villa Domínico. Durante su juventud estudió medicina. En 1962 contrajo matrimonio con Mirta y tuvieron una hija. Fue ordenado como diácono el 14 de abril de 1958. Luego colaboró como pastor, primer pastor y evangelista de distrito, hasta ser instituido apóstol el 11 de diciembre de 1977 por el apóstol mayor Ernst Requeisen. Más adelante, el 12 de abril de 1992, recibió el encargo de apóstol de distrito para la Iglesia Regional Argentina y Uruguay, incluyendo la atención de comunidades en Chile, Paraguay y Brasil. Siempre pude servir con mucha alegría. Uno de sus himnos favoritos era el que se titula Al amparo de la roca. El día de su pase a descanso había expresado que, aunque las tormentas rujan alrededor de nosotros, si nos quedamos en la roca del apostolado, suceda lo que suceda, siempre estaremos salvos. Al referirse a su servir como apóstol, había manifestado: fue muy lindo trabajar como apóstol del Señor. Alabo y agradezco al amado Dios por ello. Siempre pude servir con mucha alegría, afirmó también en una entrevista. Y luego, en una carta para la ocasión, escribió: el fiel seguimiento es una de las virtudes más bellas que, como personas imperfectas, podemos presentar ante el amado Dios. Abrir nuestra iglesia a todos fue uno de sus objetivos para la tarea misionera en zonas donde aún no había llegado el testimonio de la fe no apostólico. Por otra parte, se implementaron reuniones regionales en las que fue posible invitar a hermanos y hermanas de diferentes comunidades.
Entre otras tantas iniciativas, se realizaron también servicios divinos anuales para la juventud y jornadas de puertas abiertas en las comunidades. En su pase a descanso, el 5 de noviembre de 2006, el apóstol mayor Wilhelm Leber lo describió como una personalidad de la fe, un antecesor amoroso y al mismo tiempo consecuente, además de un hombre prudente y sabio. Desde entonces, concurría a la iglesia Palermo, en Buenos Aires, junto a su esposa Mirta, quien partió a casa recientemente, y su hija María Victoria. Allí, en la comunidad, había manifestado seguir experimentando el amor de sus hermanos y hermanas en la fe. Servicio divino de duelo. El martes 7 de noviembre por la mañana, ante la triste noticia del fallecimiento, el apóstol de distrito Enrique Minio condujo el servicio divino de duelo en la mencionada iglesia Palermo. Acompañaron los apóstoles Pablo Basso, Omar Piñeiro y Pedro Ramis, así como los obispos Leonardo Berardo, Alejandro Granja y Diego Roma. El texto bíblico fue leído de Juan capítulo 15, parte del versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Asimismo, fue compartida una palabra del apóstol mayor Jean-Luc Schneider, quien recordó al apóstol de distrito en descanso como un amigo y hermano que ha glorificado a Dios y ha dado muchos frutos. De esos frutos, el apóstol de distrito Minio destacó, entre otros, su fe y perseverancia, una vida de oración, su confianza y agradecimiento de corazón hacia Dios, habiendo colaborado como aportador de ministerio durante 48 años. Por ello, mencionó que, si bien nuestro modelo y ejemplo es Jesucristo, es hermoso poder tomar como referencia su fidelidad. Queremos no detenernos en lo cotidiano, sino mirar a aquello que está por venir, quedando fieles hasta el día del cumplimiento de la promesa, expresó. También fueron invitados a compartir un sentir desde el altar el apóstol Basso y el obispo Leonardo Berardo, haciendo referencia a la esperanza del encuentro, así como la gratitud a una vida consagrada al servicio de Dios. Celebrando 80 años. Hasta aquí nos acompañó el Señor. Tenemos el futuro que nos ha prometido y también quien nos guía. Podemos confiar en Él, expresó el apóstol de distrito Enrique Minio el domingo 18 de junio, al celebrarse el 80 aniversario de la histórica Iglesia Boca, en Buenos Aires, Argentina. Los orígenes de la comunidad se remontan a la década del 30, cuando un entusiasta grupo de jóvenes nuevoapostólicos se reunía en un café del barrio para conversar sobre su fe. Sumado al intenso trabajo de testimonio, pronto comenzaron a celebrarse servicios divinos en un hogar. Al poco tiempo se alquiló un local sobre la calle Pinzón, hasta que finalmente el apóstol Eduardo Gärtner inauguró la iglesia en su dirección actual, Irala 849. Fue el 13 de junio de 1943. El 80 aniversario comenzó a planificarse con tiempo, con el objetivo de preparar el corazón para la celebración. En los meses previos se desarrollaron distintos eventos: un atardecer en la comunidad, encuentros con la juventud y actividades con los niños, entre otros. Jesucristo, nuestro modelo. El domingo 18 de junio, la iglesia estaba reluciente y recibió a 326 invitados. El apóstol de distrito basó su servir en el texto bíblico de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Entre los conceptos centrales de la prédica fue expresado que Dios se manifestó a través de Jesucristo, envió a su Hijo y le dio la potestad de gobernar su iglesia, como la cabeza,
y cada uno de nosotros forma parte de su cuerpo. Pero nos toca un desafío. ¿Conozco el don de quien está a mi lado? ¿Le doy lugar? El Señor derramó su amor en nosotros y espera que poco a poco vayamos tomando su imagen y sigamos su ejemplo. Para poder servir y reinar con Cristo, debemos entonces dejar que Él gobierne nuestro corazón, que sea nuestro modelo y guía, resaltó el apóstol de distrito. Participaron de la prédica el apóstol Jorge Franco y el obispo Leonardo Berardo. En el marco del servicio divino, fue suministrada la Santa Cena también para las almas del más allá. A continuación, el apóstol de distrito realizó el acto de bendición por las bodas de Rubí del obispo Berardo, que fuera dirigente de la comunidad, y su esposa Élida. Luego de la festiva hora, el coro y el ensamble instrumental de la comunidad ofrecieron una presentación musical. Además, hubo una muestra fotográfica, souvenirs y un video relacionado con la vida de la comunidad. Tampoco faltó el tradicional pastel de aniversario. 3 encuentros en Chile. En los primeros días de septiembre, el apóstol de distrito Enrique Minio llevó a cabo distintas actividades en Chile, 2 servicios divinos y una reunión para portadores de ministerio y colaboradores. El primero de los encuentros se dio el viernes 1 de septiembre por la tarde, en el marco de una reunión para portadores de ministerio y colaboradores. Asistieron 80 invitados. La palabra estuvo basada en el texto bíblico de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El servir a Dios debe ser dando lo mejor de nuestro corazón. Cuando lo hacemos así, se convierte en una acción de agradecimiento, destacó el apóstol de distrito, entre otros conceptos. Realizaron aportes a la prédica el dirigente de distrito Christian Kodersch y el ayudante de dirigente de distrito Félix Borie. Luego, el apóstol de distrito compartió unos momentos más con los hermanos y hermanas de la comunidad, en donde intercambiaron palabras, saludos y algunas fotografías. En Concepción, el sábado por la tarde, el apóstol de distrito realizó un servicio divino en Concepción, comunidad ubicada al sur de la región metropolitana de Santiago. Aquí los jóvenes y niños de la iglesia lo recibieron interpretando un bello himno. El pasaje bíblico que se utilizó para el servir fue Salmos capítulo 118, versículo 19. Además de comprender y aceptar el mensaje que recibimos del altar, es fundamental que podamos ponerlo por obra, exhortó el apóstol de distrito en la prédica, de la cual también participaron el dirigente de distrito Kodersch y el pastor Rodríguez. Al finalizar el servicio divino, los portadores de ministerio junto a los miembros de la comunidad compartieron un refrigerio. La concurrencia total fue de 32 invitados. 2 de ellos conocieron nuestra iglesia ese día. Justificados por Cristo. La última de las actividades programadas fue un servicio divino en la iglesia Huamachuco. Un centenar de hermanos y hermanas se congregaron aquí el domingo por la mañana para compartir la hora junto al apóstol de distrito y los portadores de ministerio que lo acompañaron. La palabra fue la prevista para ese día. Romanos capítulo 5, versículo 19. La palabra fue la prevista para ese día. Romanos capítulo 5, versículo 19. La justicia ante Dios la alcanzamos por medio de la fe en Jesucristo. Fue la premisa del servir. El Padre Celestial nos ha dotado de razón, conciencia y fe. Estas 3 herramientas nos ayudan a crecer. Asimismo, queremos darle lugar al Espíritu Santo en nuestro corazón, para que nos pueda dar amor, poder y dominio propio.
explicó el apóstol de distrito. Participaron del servir el dirigente de distrito Coderch y los pastores Roberto Videla y Germán Quinteros, dirigente de la comunidad. A continuación, mientras el coro interpretaba los últimos himnos y la juventud repartía souvenirs a cada familia, el apóstol de distrito saludó y despidió a cada invitado. Ayudarnos mutuamente. Los fieles de la zona sur de Paraguay pudieron vivir la alegría de compartir un servicio divino junto al apóstol Néstor Mancelli. Era su primer viaje a esta región. Los encuentros fueron el 10 y 11 de junio en Carmen del Paraná y Capitán Mesa. La ciudad de Carmen del Paraná se encuentra a 35 kilómetros de Encarnación. Su principal atractivo es la costanera, con 3 playas elegidas por muchos veraneantes. En la iglesia del lugar se congregaron 28 fieles, entre ellos algunos que se encontraban de visita provenientes de Alemania y de Argentina. El texto bíblico fue 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. El apóstol, entre otras palabras, expresaba que Dios espera que tengamos unidad. Esto no significa ser todos iguales. Incluso ser diferentes es algo hermoso, pues entonces tenemos algo que admirar del otro. Lo importante es que tengamos el mismo amor y la misma fe. Cristo vendrá a buscar a su comunidad. Ayudémonos mutuamente a quedar fieles, exhortó el apóstol. Nuestra tarea es transmitir el Evangelio con amor, agregó poco después. Queremos ayudar a la salvación de los demás. Dios nos bendice en este propósito, nos guía y nos da todo lo que necesitamos. Participaron de la prédica los primeros pastores Fabián Pauluc y Matías Blackman. Por amor. Ubicada en el departamento de Itapúa, la iglesia Capitán Mesa se encuentra en una zona rural cuya principal fuente de ingreso es la agricultura. Ese fin de semana, las inclemencias del tiempo impidieron la asistencia de muchos fieles. Aún así, se pudo vivir la alegría de que varios pudieran participar del servicio divino y también del santo sellamiento, según lo previsto. El texto bíblico utilizado ese día fue Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. En su prédica, el apóstol Mancelli describía a la comunidad no como un mero lugar o espacio físico o una institución. La comunidad somos nosotros, manifestó. Explicaba entonces que Dios, por amor, quiere salvar a todos los seres humanos. Como cristianos venimos a la Iglesia de Cristo y creemos en el Espíritu Santo que guía la Iglesia. La cabeza de la Iglesia sigue siendo Cristo, que ofreció su sacrificio para que podamos ser salvos. En la actualidad, sigue amando a los seres humanos. Partiendo entonces de que creemos en Él, luego necesitamos aplicar nuestra fe. Dios mira nuestro corazón. Todo lo que hagamos en la obra de Dios y por nuestra alma, si no es por amor, no sirve. Y Dios es el que conoce a su iglesia y el único que puede juzgar. No nos corresponde a nosotros juzgar ni condenar a nadie. Todo lo que hagamos, que sea con amor. Y cuando cometemos errores, también es el Señor el que nos observa. En el amor, uno sirve al otro inclinándose con humildad. Podemos servirnos, acompañarnos, ayudarnos mutuamente, con la misma fe y amando de la misma manera que amó Cristo. De esto se trata y para eso somos llamados todos. Contribuyamos al amor de Dios. En esta ocasión realizaron aportes a la prédica el primer pastor Fabián Pauluc y el dirigente de comunidad Cristian da Lista. Informes.
Servir para agradecer. Tal como es habitual en nuestra iglesia regional, el primer domingo de octubre de cada año celebramos el servicio divino de agradecimiento por la cosecha, una fiesta eclesiástica en la cual damos gracias al Padre Celestial por todo lo que nos da. La vida nos trae alegrías y tribulaciones. Es diferente para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que podamos estar eternamente con Él y por lo tanto nos dará todo lo necesario para que podamos alcanzar la meta. Si nos detenemos a reflexionar sobre ello, el agradecimiento al Padre Celestial será una actitud cotidiana en nuestra vida. Nuestro anhelo es alcanzar comunión eterna con el Señor. Él nos invita a transitar el camino agradeciendo y sirviendo. Estas son algunas palabras expresadas por el apóstol de distrito Enrique Minio en un mensaje en video en donde nos invitaba a celebrar este año la fiesta de agradecimiento bajo el lema Servir para agradecer. Esta premisa generó variadas actividades en la Iglesia Nueva Apostólica Sudamérica, bajo un sentir de agradecimiento. Generaron alegría, amor, comunión y despertaron el entusiasmo por sumarse a colaborar. El lema estuvo acompañado por un motivo musical. Cada comunidad fue invitada a que el himno final ese día fuese "Es en la obra de Cristo". Muchos coros y ensambles instrumentales lo incluyeron en presentaciones musicales que realizaron en las distintas iglesias. Durante los ensayos previos, los responsables de esta actividad dedicaron también unos minutos para reflexionar sobre lo que significa el servir y el agradecimiento a Dios. Los niños también participaron de esta iniciativa. Junto a sus maestras y colaboradores de los distintos niveles de enseñanza, prepararon tarjetas y carteles con el lema de agradecimiento, el texto bíblico y mensaje del servicio divino. Luego serían compartidos con los miembros de la comunidad. A su vez, quienes asisten al año de confirmación realizaron una actividad especial durante una clase llamada Disposición a la ofrenda. En el servicio divino para la juventud de octubre también se experimentó el agradecimiento. La consigna fue invitar a participar de esta reunión mensual a jóvenes que desde hace un tiempo no asistían. Una vez reunidos, el objetivo sería tomarse una foto que intentara replicar el día de su confirmación. Los medios de comunicación, INASUD, anunciaron y compartieron información sobre el mes de agradecimiento. Se publicaron videos, imágenes y noticias alusivas antes y después del festivo servicio divino. Agradecer por lo que Dios nos da. Agradecemos a Dios por todo lo que nos da. Fue el mensaje del Servicio Divino de Agradecimiento 2023. La prédica se basó en el texto bíblico de Salmos, capítulo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? La palabra del día nos exhortaba a ser agradecidos al Padre Celestial por todos los beneficios que nos brinda. Para ello, queremos tener presente y apreciar lo que nos da. Luego, nuestras acciones de amor a Dios y al prójimo son las mejores formas de expresar el agradecimiento al Señor. No demos por sobreentendido los valiosos momentos que vivimos dentro y fuera de la iglesia. Esta posición de corazón producirá en nosotros el deseo de agradecerle, expresó el apóstol de distrito Enrique Minio, en ocasión de su visita a la iglesia Coronel Dorrego, Buenos Aires, Argentina. Algunas actividades se desarrollarían a lo largo de todo el mes de octubre, siendo el servicio divino del domingo 1 de octubre de 2023 el foco de la celebración en toda el área.
El mismo amor. El domingo 18 de junio de 2023, la iglesia Villa Urquiza, Buenos Aires, Argentina, celebró el 75 aniversario de su inauguración. Por este motivo, recibió la visita del apóstol Pablo Basso, quien compartió junto a los 227 invitados un festivo servicio divino. Recorriendo la historia, la iglesia toma el nombre del barrio porteño donde está emplazada, Villa Urquiza. Alrededor del año 1922, la Iglesia Nueva Apostólica comenzó a dar sus primeros pasos aquí. El 11 de mayo de 1930, en su primer viaje a Sudamérica, el ayudante apóstol mayor Slapov realizó el primer santo sellamiento en Buenos Aires, y fue justamente en el local donde funcionaba la pequeña comunidad, sobre la calle Guanacache, hoy Roosevelt. Tiempo después, el apóstol instituyó al diácono José Toplisek, luego apóstol, como el primer dirigente de la comunidad Villa Urquiza. En aquel entonces, y dado que muchos fieles eran inmigrantes de Alemania, la prédica era en alemán con traducción al castellano. Con el pasar del tiempo, se comenzaron a realizar servicios divinos en ambos idiomas. En 1934, la iglesia adquirió un predio sobre la calle Pacheco 3138. Era una casa de madera con un galpón de chapa que se acondicionaba para recibir a los fieles. En 1946 se pudo transformar este lugar en una iglesia y en solo 2 años los hermanos y hermanas de Villa Urquiza celebraron la inauguración de su anhelada comunidad. De esta forma, el 13 de junio de 1948, el apóstol Eduardo Gantner consagraba la iglesia. Cristo gobierna su iglesia. Para el servicio divino del 75 aniversario, la prédica estuvo basada en el pasaje bíblico de Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Cristo quien gobierna su iglesia, destacó el apóstol Pablo Basso al inicio de su servir. Luego exhortó a la comunidad a crecer en el amor, llevando este don también al prójimo. Los que nos rodean deben reconocer el amor de Dios en nosotros. El Señor lo derramó en nuestros corazones, no lo entregó en gotas, agregó. El anciano de distrito Alejandro Caracciolo también participó del servir. En el marco del servicio divino, el apóstol realizó además un acto de santo sellamiento. Asimismo fueron ordenados 2 diáconos y otro diácono de la comunidad fue colocado en estado de descanso ministerial. Asistieron al servicio divino festivo muchos invitados que formaron parte de la historia de Villa Urquiza. Junto a sus actuales miembros, luego del servicio divino disfrutaron de un video donde se expresaban deseos de bendición para la comunidad. Informes con el apóstol mayor en misiones. Del 12 al 15 de octubre de 2023, el apóstol mayor Jean-Luc Schneider visitó Argentina, acompañado por el apóstol de distrito John Kriel, África del Sur. El primer destino fue la provincia de Misiones, donde los hermanos y hermanas esperaban con gran expectativa. Se realizó una presentación musical en la iglesia El Dorado Kilómetro 9 y un servicio divino en la ciudad de Monte Carlo. El Dorado es una ciudad argentina ubicada al noroeste de la provincia de Misiones. En el centro y en el lugar más alto del relieve se encuentra la iglesia El Dorado Kilómetro 9, una comunidad rica en historia. Su construcción fue realizada por los propios miembros a pesar de las dificultades de la época y del lugar, donde, entre otras cosas, se demandaba el acarreo de agua con bueyes.
El subdiácono Adolfo Blaser había donado el terreno. En 1938 se excavaron los cimientos y se colocó la piedra fundamental. Se muró en ella un pergamino con el nombre de quienes trabajaron en la construcción y un texto bíblico, Isaías capítulo 28 versículo 16. El 4 de junio de 1939 fue inaugurada por el ayudante apóstol mayor Schlapov, siendo una de las primeras iglesias nuevo-apostólicas consagradas en Argentina. Presentación musical. El jueves 12 de octubre, y después de mucha expectativa, la iglesia El Dorado Kilómetro 9 recibió al apóstol mayor, junto a los apóstoles de Distrito Criel y Minio, los apóstoles Franco y Mancelli, el obispo Ábalos y siervos del distrito y de la comunidad. Un grupo de niños les dio la bienvenida sobre la escalinata de la iglesia. Esa tarde fue compartido un video acerca de la historia de la comunidad. Seguidamente los niños entonaron 2 himnos y el coro de la comunidad presentó otros 7 himnos del repertorio nuevo apostólico, 25 voces que junto a su directora y la armonista deleitaron con su calidad sonora y emotiva interpretación tanto en conjunto como las voces solistas, entre ellos el evangelista de distrito Claudio Marcioli. Finalizada la presentación, el apóstol mayor ocupó unos minutos el altar y se refirió al año de inauguración, expresando que seguramente nadie imaginaba que pasaría poco después en el mundo. ¿Cuál sería el futuro de la iglesia? Podían muchos pensar. Sin embargo, esta creció y se fortaleció. Dios cuidó a su pueblo, expresó. El apóstol mayor Streckeisen había visitado El Dorado Kilómetro 9 en 1978. Sobre este siervo dijo: aún recuerdo cuando el apóstol de distrito Higelin nos anunció en Estrasburgo, Francia: tenemos un nuevo apóstol mayor, y que sonríe. Ese fue un cambio también. Y solo unos pocos años después se dio su fallecimiento. Desde lo humano es imposible entenderlo, pero Dios, a través de él, había hecho un gran trabajo. Una de las frases era: lo importante es el seguimiento. Hoy comprendemos que no se trataba solo de obediencia al dirigente de comunidad o del distrito. Él hablaba de seguir a Cristo, una palabra sabia. Seguir a Cristo nos hace humildes y el Espíritu Santo nos dice la verdad. Nunca dejemos de aprender en la casa de Dios. Entonces, no temamos del futuro. Dios va a cuidar de su pueblo, de su obra de salvación, y dejémonos enseñar por el Espíritu Santo. Él nos dice la verdad. Finalizó el apóstol mayor. Pequeñas semillas en manos de Dios. La ciudad de Montecarlo se encuentra a unos 180 kilómetros de Posadas, capital de la provincia argentina de Misiones, y a 124 kilómetros de Puerto Iguazú. Después de tantos preparativos, finalmente el día había llegado. Las lluvias de los días previos habían menguado y asomó un sol radiante. Muchos hermanos y hermanas ya se encontraban viajando para participar del servicio divino en conjunto en el Salón de Bomberos Voluntarios de Montecarlo, donde se reunieron 1048 asistentes. Todo estaba dispuesto al detalle y amorosamente para recibir al apóstol mayor y sus acompañantes. Un grupo de jóvenes dio la bienvenida con banderas de Argentina y Paraguay, en representación de las comunidades participantes ese día. Para esta ocasión, el apóstol mayor leyó el texto de Mateo, capítulo 13, versículos 31 y 32. Es una gran alegría para mí poder conocerles, expresó al comienzo. Pero lo más importante es que nos reunimos en el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y compartimos la misma fe. Creemos en Dios Todopoderoso. Él quiere guiarnos a su reino y nos enseña. Él nos ama y conoce. Por eso su palabra está perfectamente adaptada a mí y a mi situación, dijo.
Con relación al texto bíblico, expresó que Jesús muchas veces utilizaba parábolas para explicar acerca del reino de Dios, como el ejemplo de la semilla de mostaza. Si bien es muy pequeña, se convierte en un árbol donde hasta los pájaros pueden hacer nido. Esa pequeña semilla representa a Jesucristo, un niño nacido en un pesebre que luego entró a Jerusalén en un asno y aún así venció al mal y a la muerte. Esa semilla estaba llena del Espíritu Santo. Jesucristo cumplió la voluntad de Dios. La Iglesia de Cristo también fue una semilla pequeña. Dios había llamado a personas humildes y una vez establecida por Jesucristo, la Iglesia comenzó a crecer. Siempre que los apóstoles difundan el Evangelio obrando la voluntad de Dios y preparen a la novia para el retorno de Cristo, nada podrá obstaculizar su desarrollo. Los creyentes fuimos llamados por Jesucristo. Él utiliza semillas pequeñas, pero el crecimiento no depende del tamaño de la semilla. Lo importante es que Dios reine en nuestro corazón y que obremos de acuerdo con su voluntad. Participó del servir el apóstol de distrito John Creel, de África del Sur. Finalmente, el apóstol mayor dijo: asegurémonos de que Jesucristo reine en nuestra comunidad y en nuestro corazón, y hagamos su voluntad. Concierto y servicio divino en Buenos Aires. El programa de la visita del apóstol mayor continuaría con un concierto festivo de coro y orquesta y luego con un servicio divino, ambos en la Iglesia Central Buenos Aires. Fue el sábado 14 y domingo 15 de octubre. El sábado 14 de octubre, los protagonistas fueron el coro infantil, un coro de jóvenes y la Orquesta Sinfónica Juvenil. Pocos minutos antes de las 18, ingresaron el apóstol mayor, los apóstoles de distrito John Creel y Enrique Minio y el resto de los acompañantes. Sean todos cordialmente bienvenidos. Fueron las primeras palabras de Juan Ignacio, uno de los presentadores. Las obras interpretadas llevaron la impronta del lema de este año: servir y reinar con Cristo. Primera parte: servir con Cristo. Fueron 8 las obras interpretadas durante la primera mitad del concierto. Previamente, el auditorio fue invitado a reflexionar sobre lo que significa servir a Cristo, responder a su llamado, reconocer su grandeza y amar al prójimo son parte de este servicio. Los coreutas sorprendieron de grata manera al cantar no solo en español, sino también en francés, el idioma natal del apóstol mayor. Segunda parte: reinar con Cristo. La segunda parte del lema inspiró el siguiente tramo de la presentación: dejemos que Cristo reine en nuestros corazones. Esta segunda parte estuvo compuesta por 5 obras, una a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil, luego 3 himnos interpretados por el coro de jóvenes y en la última obra el coro infantil, los jóvenes y la orquesta en conjunto. Luego el apóstol mayor, con alegría y agradecimiento, felicitó a los músicos y coreutas. Han dejado nuestro corazón colmado de paz para mañana, dijo. Antes de la oración de cierre, regaló algunas palabras a los niños y jóvenes. Cuando servimos al Señor, dijo, cada día nos parecemos un poco más a Cristo. Es por ello que anhelamos seguir sirviendo al Señor. No olvides lo que Dios hace hoy por ti. El servicio divino fue en la mañana del domingo 15 de octubre. Acompañaron al apóstol mayor, los apóstoles de distrito John Creel y Enrique Minio, junto a los apóstoles de la INA Sudamérica, así como obispos y dirigentes de distrito del área de habla hispana. Luego de dar una cordial bienvenida a los 1.121 fieles que se encontraban en la iglesia, así como a las más de 500 comunidades conectadas por transmisión, el apóstol mayor expresó su alegría y dedicó unas primeras palabras a aquellos que, por diversos motivos, se encuentran un poco débiles en la fe. Jesús no hace diferencias. No hay personas más ni menos importantes. Dios tiene preparado para ti lo mismo que para los demás. A continuación, desarrolló su servir en base al texto bíblico leído
de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. En el comienzo destacaba el concepto de la gracia de Dios. Hemos sido escogidos por gracia. Ninguno merece la elección divina. No hay ninguna razón humana para ello. Pero aún bajo esta gracia, compartimos el destino de todos los seres humanos. No quedamos exceptuados del sufrimiento también en lo espiritual. Sufrimos porque debemos creer sin ver, por nuestras debilidades, por el sufrimiento de los demás, porque el maligno quiere debilitar nuestra fe y dañar nuestra relación con Dios. Dios nos pide resistir y permanecer firmes. Nos recuerda que no estamos solos y nos fortalece. No olvides lo que Dios hace hoy por ti. Fue el mensaje central. Por gracia, Dios nos brinda el don del Espíritu Santo. Continúa fortaleciéndonos, nos consuela, nos perdona y a través del Espíritu Santo nos muestra cuán grande es su amor. Colaboraron en servir el apóstol Jorge Franco y el apóstol de distrito John Criel. Además, fue celebrada la Santa Cena para los difuntos, en un solemne instante. Un fiel y amoroso siervo de Dios. En el marco de este encuentro, el apóstol mayor colocó en descanso ministerial al apóstol Jorge Franco, quien sirvió fielmente al Señor durante 47 años como portador de ministerio, 20 de ellos como apóstol. Toda la gratitud y agradecimiento es a ese Dios que no vemos, pero que conocemos bastante, mencionó el apóstol Franco. A cada siervo, cada alma, cada comunidad, al ministerio que Dios permitió portar y a la familia. Seguimos adelante, agregó luego. En la alocución de pase a descanso, el apóstol mayor le agradeció por haber sido un fiel y amoroso siervo de Dios y agregó: quienes lo conocen, reconocen su amor a Jesucristo. Ha servido con gentileza y amabilidad, con paciencia y perseverancia, siempre motivado por Dios. También hizo alusión a una tarea adicional que realizó por muchos años el apóstol Franco, la de restaurar armonios. Así como al afinarlos se busca que la nota sea la adecuada, estoy seguro de que dedicó mucho tiempo a afinar su alma para que coincidiera con la voluntad del Padre, agregó, y finalmente expresó muchas gracias por haber sido nuestro apóstol. 2 nuevos apóstoles. Para suceder al apóstol Franco fueron ordenados en el ministerio de apóstol los hasta entonces evangelista de distrito Pedro Ramis y primer pastor Omar Piñeiro, Argentina. Que los hermanos y hermanas puedan experimentar el amor de Jesucristo a través de vosotros. Fue uno de los deseos que les manifestó el apóstol mayor. En el mes de marzo nos espera un nuevo episodio de nuestras audiolecturas.